Es una de las capitales económicas más importantes del sudeste de Asia. Estamos como en un segundo nivel y esto llega hasta 3 niveles más arriba y hay gente caminando, metros cruzando, autos por todas partes. Que por lo general la gente en Bangkok anda con un ritmo más acelerado que en otras zonas de Tailandia porque estamos en la capital. Vamos a ver qué nos encontramos en la noche de Bangkok. La noche de Bangkok se puso extrema. Estamos viendo que hay un montón de chicas sentadas como si fuese una vidriera. Sí, están todas sentadas como mirando a la calle, esperando que pasen los clientes, básicamente. Es parte de la realidad de Bangkok. Amigas de Vuelta al Mundo. Bienvenidos a Bangkok, Tailandia. Así es como se saluda, como se dice hola en tailandés. Un sonido que por lo general viene con un cántico. Suelen ser muy amables los tailandeses y las tailandesas cada vez que reciben a la gente. Por eso es conocido como el país de las sonrisas. Aquí estamos en su capital, Bangkok. Una urbe muy populosa, con mucho movimiento, con un trajín diario que hace sentir verdaderamente el peso de la ciudad. Vamos a salir a recorrer sus calles, vamos a conocer cómo son sus rincones y a descubrir lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo de esta inmensa capital del sudeste asiático. Recién llegados al aeropuerto de Bangkok, hay que buscar el transporte público. ¿No, Paulita? La Red Line. Esta línea creo que es nueva, o sea, no toda la línea, pero sí que llega hasta el aeropuerto. Y te dice que no tardas más de 20 minutos y no gastás más de 20 baht. Esa es la promesa. Es re barato. Hay muchas opciones de transporte en Bangkok, pero el tránsito es muy pesado. Por ende, me parece que además de lo económico también hay que priorizar el tiempo. Y el sistema de transporte público, que es bastante barato también, nos va a facilitar llegar por menos tiempo. Bueno, como pueden ver, todavía seguimos en el aeropuerto. Acá al costado vemos la pista. Ahora va a estar llegando la línea roja, que es la que nos vamos a tomar nosotros. No tenemos idea realmente de qué es lo que puede llegar a salir de este viaje, pero así comenzamos el video. Ahora vamos a ingresar a ver cómo está el vagón por dentro. Está lindo, ¿eh? El metro de Bangkok me encanta porque va muy elevado sobre la ciudad. Entonces te permite unas vistas panorámicas re locas. Miren la curiosidad, el asiento reservado en el metro no solo es para niños, embarazadas, ancianos, sino que también entran los monjes dentro del beneficio para ceder el asiento. Y la gente lo respeta muy bien, ¿eh? La verdad que mantuvieron el asiento libre todo el viaje. Bangkok es una ciudad cosmopolita. Aquí se juntan un montón de personas de diferentes partes del mundo. En Bangkok viven aproximadamente 12 millones de personas, teniendo en cuenta también la ciudad y el área metropolitana, siendo la urbe más poblada de todo el territorio tailandés. Es una de las capitales económicas más importantes del sudeste de Asia, pero además también tiene una amplia oferta cultural. Es por eso que mucha gente elige Bangkok para pasar unos cuantos días, no solo de visita, sino que también por trabajo o por diferentes cuestiones. Está lleno de rascacielos y me resulta a veces complicado identificar el centro financiero, porque es una ciudad que es tan amplia, tan grande, que tiene distintos centros dedicados obviamente a distintas cosas. Lo que hay es mucha presencia de marcas internacionales y, como dice Lele, de trabajadores de todo el mundo, sobre todo de los grandes capitales asiáticos. Amigos, miren lo que acabamos de encontrar. Un stand que ofrece mate. Por 790 bahts te puedes llevar el mate con la bombilla y un paquetito de yerba. Tampoco llegué a encontrar el origen de la yerba, de qué país viene. Bueno, debe venir de Sudamérica, sin duda, ¿no? Pero no lo dice, no lo cuenta. Pero está muy bien puesto el local, ¿eh? Hagi Mate. Aparte el concepto Hagi, que es como de Dinamarca, ¿no? Es muy loco es muy loco encontrarnos con esto acá. A su vez es una ciudad que tiene muchísimo movimiento, que por momentos pareciera que nunca descansara, con grandes avenidas, puentes que las cruzan para que los peatones puedan ir de un lado hacia el otro y mucha vida callejera. Saben ustedes que nosotros somos nómadas digitales, es decir, que desarrollamos nuestras actividades en diferentes partes del mundo. Bueno, nos toca conseguir la llave de un apartamento en Bangkok y nos han dejado las instrucciones para poder hacerlo, pero ahí Paulita muy rápidamente las encontró. Bienvenidos al apartamento que será nuestro hogar.
en los próximos días en Bangkok. Una de las mejores cosas que tiene Bangkok para los nómadas digitales es que ofrece una amplia gama de espacios para poder trabajar, de diferentes tamaños, con diferentes comodidades, pero todos con un precio bastante asequible. Bueno, acá más o menos nos armamos como el set para poder trabajar, la oficina, podríamos decirle, ¿no? Está medio desordenado en este momento. Un poco de todo. Bueno, ahí tienes un espejito. Bueno, está bien, haciendo un poco las tareas que corresponden. A mí lo que me hace flashear muchísimo de la ciudad de Bangkok es la diferencia que podemos encontrarnos con estas pequeñas casitas. Incluso acá hay como una huerta y cuando levantás la vista tenés las torres de 90 pisos. Bien amigos, ya nos acomodamos en el apartamento. Vamos a salir a callejear, a descubrir Bangkok, que es algo que nos fascina, a ver lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo de esta hermosa ciudad. Vamos a ver qué hay. Por lo pronto a mí me gustaría o tomarme un café o comerme una frutita, y para eso esta ciudad es especial porque tiene muchos puestitos callejeros por lo general que te la cortan y te la preparan en el momento. Es que las cortan, están re fresquitas. Obviamente sale un poquito más caro que si las comprábamos nosotros. Es la fruta del dragón, que es mi fruta preferida, es riquísima. La experiencia de comerla está bárbaro cuando hace el crunchy. Toda paluche. Hay algo que me alucina y es que Bangkok puede tener muchísimo avance tecnológico, pero nunca van a dejar de aparecer las motitos, los tuk-tuks. Trabajadores se manejan así, con este transporte. Como que no importa cuánta evolución o desarrollo tecnológico haya en Bangkok, todavía se mantiene la tradición del tuk-tuk, de la motito, del puesto callejero, la vida urbana de los residentes de Bangkok, que todavía mantienen sus tradiciones con mucho orgullo, ¿eh? Salen a vender a la calle, se levantan muy temprano y el movimiento en Bangkok es así, es callejero. Me encantó, encontramos un localcito chiquitito de café al paso atendido por dos chicas. Nos han hecho un buen cafezote. Un buen latte con hielo. Un latte con hielo, nos hicieron elegir la intensidad del grano. Nos dijeron medium o fuerte. Y vieron cómo son los millennials, nosotros con esas preguntas ya nos llegan al corazón. Encontré un mercadito, así mientras charlamos y tomamos el cafecito. Me parece alucinante esto de poder ir caminando por las calles de Bangkok y encontrarte con un montón de mercados. No es el primero, ya desde que salimos vimos unos cuantos y cada uno tiene como su impronta, ¿no? Como su detalle que lo distingue. Este es más de ropa, por lo menos en el inicio. Exacto, no hay dos mercaditos iguales. Es muy buena esa frase, Quiero decir eso porque es muy importante, así que cada vez que ves un mercadito en Tailandia tenés que entrar y recorrerlo todo. Mirá el señor de las escobas, cómo vende ahí. A mí me encantan estos mercaditos, me hacen perder la cabeza, me quiero comprar todo. Es que está todo muy bonito, bien puesto, bien armado. La verdad que para disfrutar de una caminata con un cafecito en la mano, son las cosas lindas de Bangkok. Es que entras sin ninguna necesidad y de golpe te da el hambre, te da ganas de comprarte un maquillaje. ¿Qué te gustó acá? Esta camisita tiene un algodón precioso, mirá qué linda. Está buena, ¿eh? Como para así todos los días, para matar el calor. Empiezo a colgar bolsas de la Rionera, es que es un vicio. Ahí encontré una camisa de un algodón hermoso por 200 bahts. Esto no se consigue en ningún lado. Otra de las cosas muy buenas que tiene Bangkok son sus precios. Hay que decir que hay zonas de Tailandia que tienen un costo más elevado precisamente por el movimiento turístico, pero hay tanta competencia en la capital que eso hace que bajen un poco algunos precios y que en estos mercados de barrio puedas encontrar cosas interesantes que te gusten. Además, si siguen este canal y nos conocen, nosotros somos militantes del mercado porque nos gusta mucho apoyar la economía local, y qué mejor que hacerlo con estos emprendedores que vienen y están todo el día acá trabajando en estos puestos de mercado que realmente están buenísimos. ¿Ves las remeritas? Hay que mirar el mapa con atención al momento de dirigirse de un punto a otro para poder saber exactamente cuánto tiempo se va a demorar. Esto puede llegar a ser un dato importante si uno anda apurado, que por lo general la gente en Bangkok anda con un ritmo más acelerado que en otras zonas de Tailandia porque estamos en la capital. Lógicamente, como ocurre en casi todas las capitales del mundo, la gente va de un lado para el otro trabajando de una manera vertiginosa. Que no es nada nuevo, en realidad ya hace algunas décadas que Bangkok se posiciona como uno de los distritos financieros más importantes de la zona. De repente vos estás cruzando el puente, los coches pueden seguir con su tránsito fluido y nosotros podemos cruzar sin la preocupación de que vienen las motos, los autos, todo tocándote bocina. Bueno, allá está el ingreso al metro. Acá hay unos lockers de encomiendas.
Cuando te compraste el pedido por internet, lo podés venir a retirar incluso a esta estación de metro. En los últimos 20 años, Tailandia ha reducido muchísimo los números de desempleo, siendo uno de los países más estables de toda la zona del sudeste asiático. Viajar a Bangkok para mí es muy fácil porque la comunicación se da súper fluida, bueno, no lo sé, pero con un inglés rústico de ambas partes, a la comunicación se llega, al entendimiento. Sobre todo porque la gente local es amorosa. Ahora, si te querés poner a leer un cartel en tailandés, te deseo muchísima suerte y me imagino lo difícil que debe ser aprender a escribir. En la mayoría de los colegios privados enseñan el idioma inglés casi de igual forma que las materias de tailandés. Eso es para preparar a los niños que también puedan desarrollar sus carreras comerciales en el mundo. Incluso, miren, amigos, si quieren venir a cambiar dinero, acá te hablan hasta en español, en idioma español, y está la bandera de España y la de Argentina y la de Uruguay también. También Bangkok suele ser el destino que eligen muchos inmigrantes de países vecinos. Ahora bien, ¿a qué se dedican muchos los extranjeros que viven en Bangkok? Bueno, estuvimos hablando con comerciantes textiles que son de origen nepalí. Vienen de zonas no tan lejanas, pero que en realidad son muy distintas, ¿no? Estamos hablando de India, Pakistán, Nepal, países que tienen una larga tradición en la venta de telas y que llegan a Tailandia y también montan sus negocios para dedicarse al mismo rubro. También es muy grande la comunidad china. Esto es algo histórico y muy tradicional. Y no solo ocurre acá en este país, sino que en muchos otros países del sudeste de Asia. Hay que decir que en líneas generales la calidad de vida en Bangkok es buena si tenés un sueldo promedio. Es decir, estamos hablando de que un empleado con alrededor de 1.000, 1.500 dólares mensuales va a poder vivir, no te digo que con grandes lujos, pero bastante cómodo. Podrán suponer que esa no es la realidad de la mayoría de la población. Hay muchos coches, camionetas, motos, pero también existen estas líneas de colectivos. Miren, estos buses, algunos más grandes, otros más pequeños, que algunos incluso ni siquiera tienen ventanas, ¿no? Como que vienen así sin cristal porque hace mucho calor y me imagino no están refrigerados. Pero detrás del caos urbano y la vida callejera de Bangkok podemos encontrarnos pequeños oasis de paz, como por ejemplo este parque que estamos recorriendo ahora mismo. Estamos en el Lumpini Park, un parque muy importante para la ciudad porque tiene una ubicación estratégica. Conecta dos barrios, dos zonas muy comerciales con mucho movimiento y energía, gente. Por un lado, Siam, que es la parte más famosa en términos comerciales porque tiene grandes edificios, muchos locales, bueno, mucha actividad. Y la otra es Silom, que también es una parte muy vibrante de la ciudad. Hace más de 10 años, esta parte de Silom todavía tenía muchas casitas de chapa y ahora es un gran centro comercial. Y me parece loco cómo han conectado los dos extremos de este parque con dos grandes centros comerciales. Sin embargo, uno de los problemas principales que hoy se pueden encontrar dentro del país es la informalidad laboral. Muchos de los puestos callejeros trabajan en negro, es decir, no facturan y por ende tampoco les permiten acceder a diferentes beneficios que el resto de la clase asalariada tiene. Pero no solamente la gente que trabaja en la calle, sino que también a veces es difícil pagar con tarjeta de crédito, por ejemplo, porque muchas cosas te obligan a pagarlas en efectivo y pocas veces te dan un ticket. Y eso no solamente estoy hablando de compras en comercios minoristas, incluso también nos ha pasado el momento de comprar los billetes de metro. En algunas tiendas de conveniencia el gasto mínimo para poder pagar con tarjeta son 200 bahts. Me llama muchísimo la atención la cantidad de lugares que yo asumo que sí, acá fijo puedo pagar con tarjeta y me encuentro con que tengo que desembolsar sí o sí el efectivo. Bueno, aprovechando las bondades que suelen tener las estaciones de metro que están conectadas con centros comerciales y que además tienen un poco de reparo en medio de esta gran urbe calurosa, vamos a comer unos sushis que hemos comprado así al paso, matando el gusanillo, como dirían en Málaga. Esto sí que está bueno, ¿eh? Esto por si le querés poner cebollita. Qué lindo, ¿eh? El famoso wasabi. Cuidado con el wasabi que pica mucho, ¿eh? Miren, al costado tenemos la gran ciudad, las avenidas, por arriba pasa el Sky. Acá, obviamente, la gente que va y viene. Nosotros nos sentamos acá como en unas mesitas que encontramos, en realidad es un banco. Y me parece una buena oportunidad, Paulita, para degustar un poquito de sushi, ¿acaso? Sí, me encantó este banco. Mira, parece como si fuera de maderita. Esto es lo que más me gusta de Asia, que te puedes encontrar un montón de puestitos así al paso que te ofrecen sushi fresco, hecho recién, y que la verdad que está muy buena la propuesta. Mejor que muchísimos sushi que he probado, que te lo venden caro, haciendo cuenta que son súper exclusivos y además muy barato, ¿eh? Hay que decir que toda esta bandejita nos costó $5.
En estos centros comerciales vamos a encontrarnos con grandes marcas de lujo. No todo es Milano, papi. Porque si ustedes creen que la moda únicamente se encuentra en Europa, están totalmente equivocados. Existen también otros rincones. Estamos esperando unos tés. Que cuando llegamos vimos que había una cola muy grande, empezamos a mirar, vimos que había una opción interminable de tés. Creo que no sé bien qué pedimos. Estamos esperando el takeaway, que es el 85. Vamos por el 84. Hay té de fruta, té con miel, té con burbuja. Este es el tuyo, Lele, dale. Pedimos unos tés helados, un té de jazmín, que descubrí que me encanta, con limón y miel. Y, Lele, Y yo me pedí un té rojo que viene con cositas. O sea, no sabría explicarte bien qué es lo que trae, pero me gustó más o menos como lo estaban sirviendo y dije, voy por eso. Porque es salado. Es salado. Uy, no sé si me gusta tanto. Tengo que decirlo. Es rarísimo. muy rarísimo. Es rarísimo. No sé ni qué me pedí, chico. Tiene como una salsa de tomate. No sé qué es, boluda. O sea... Ah, no me gusta una mierda. El distrito financiero de Siam es tan importante para Bangkok y la región del sudeste asiático que tiene un centro comercial que se llama Central World. Algo así como centro del mundo. Estamos como en un segundo nivel y esto llega hasta 3 niveles más arriba y hay gente caminando, metros cruzando, autos por todas partes. Y este es un buen espacio para probar los iPhone, el nuevo, por ejemplo, el iPhone 17 Pro, que viene todo en tailandés, es Está decir, en tailandés, ya puedes como invertir en Bitcoin acá. o sea, si te lo compras, Te sale 43.000 bahts que lo puedes sacar en 10 cuotas de 4.300. sería algo así como $1.400 aproximadamente. Ah, un montón de... Es el precio que sale en casi todos lados. En términos de inflación, Tailandia está atravesando el proceso inverso. Es uno de los pocos países del mundo que hoy cuenta con deflación. Eso significa que los precios no suben, sino que por lo contrario bajan. De todas maneras, no significa del todo un dato positivo para la economía. Podría parecer que es un indicador que muchos países envidiarían, pero que los precios bajen puede originar el desaceleramiento de la economía, una meseta que podría preocupar si esto persiste. Amigo, miren los cables cómo están colgando. Incluso es tan pesado que pareciera que el poste está inclinado, ¿viste? Ahora, amigos, cae la noche y las gárgolas tailandesas se ponen chingüengüenchas. Vamos a ver qué nos encontramos en la noche de Bangkok. Para empezar, las tiendas de conveniencia como el 7-Eleven están abiertos 24 horas. Y no solo las tiendas de conveniencia, sino que también nos podemos encontrar con un gimnasio abierto 24/7. Esto está lleno, ¿eh? Mirá la escaladora, hay como 3 personas. Pero muchos locales del barrio, que por lo general durante el día tienen una actividad plena y hay mucho movimiento, cuando cae la noche cierran sus puertas y dejan todo medio vacío. Es increíble porque a las 10 de la noche muchas partes de esta ciudad se van a mimir. Sin embargo, hay otras que están más activas que nunca. La noche de Bangkok se puso extrema, ¿no? De repente estamos caminando por una Rara. calle. Es como la zona roja, ¿no? Creo que sí, nosotros realmente nos bajamos del metro y vimos que había como mucha acumulación de gente y estamos viendo que hay un montón de chicas sentadas como si fuese una vidriera. Sí, sí, están todas sentadas como mirando a la calle, esperando que pasen los clientes, básicamente. De ambas veredas puedes encontrar a las chicas Por el que café parisino, sí. son muy jóvenes, ¿eh? Es un dato que es que son muy jovencitas. Estoy tratando de filmar como puedo porque no sé ni siquiera si es legal. Lo estoy viendo, pero se los quiero mostrar porque es parte de la realidad de Bangkok también, ¿no? De las cosas que uno se puede encontrar en esta ciudad, que fundamentalmente por la noche cambia totalmente su escenografía. Igual estas cosas a mí siempre me choquean, les digo la verdad. Por supuesto, si estamos en Tailandia, aparecen un montón de mercados nocturnos en donde vamos a encontrar artículos varios como perfumes, monederos, ropa, camisetas de fútbol, mucha segunda mano, las carteras Dolce Gabbana. Es como una decoración a toda la calle de la prostitución de acá al lado. Siento que es como un Lo que adicional. escucho que nos gritan como para que pasemos a ver un espectáculo, imagino. Se le ofrecen a Paulita. Que siento que llegamos como al punto, ¿no? A la zona roja. No estaba preparada, yo venía como
con una idea del night market, muy inocente me siento. No solo en esa calle que es como la principal, la que acabamos de atravesar, sino que también en las zonas aledañas vamos a poder encontrarnos con un montón de casas de masajes que muchas veces es como la fachada que le ponen, ¿no? La manera de camuflar a lo que probablemente sea otra cosa. Diría que no es un trabajo formal ni en pedo y que seguramente las chicas están explotadas. Siento que es un tema muy delicado para tratarlo muy por arriba, y lo que acabamos de ver es una expresión muy extrema de una práctica como es la prostitución, que por lo general tiene un entramado de trata que es súper oscuro y complejo de analizar, y mientras lo vamos procesando. Bueno, acá ves, por ejemplo, está el Pink Panther, que es como claramente un putero de donde salen un par de jubilados. Bueno, así es Tailandia, mis amigos. Vas a poder encontrar lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo, todo. Porque es un país que tiene muchos matices y aquí en Bangkok vamos a encontrarnos con cada uno de ellos. Nos gustaría leer sus comentarios, queremos saber qué opinan de todo lo que les estuvimos mostrando de la capital de Tailandia, y por supuesto no se pierdan los videos que vamos a seguir publicando porque la vuelta al mundo para. Suscríbanse al canal y active la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!